Comenzamos la parte 3 del capítulo 15 del libro Teología Pastoral. Parte 3, la Iglesia del siglo XXI, de este libro que puedes adquirir en Amazon con un solo clic. Cómpralo ya. Dice la Escritura en Job 38:1: podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión. Bueno, se ha reconocido la certeza del cambio en las relaciones sociales, por supuesto. Yo mismo he aceptado que me he enfrascado en una búsqueda egoísta de la felicidad subjetiva atómica, de acuerdo a los términos de Yuval Harari. También he apuntado que no existe una vuelta atrás, que una añoranza desmedida del pasado sumirá a la Iglesia en una desventaja frente a los cambios radicales que se están gestando. El cristianismo, como lo conocemos, surgió como un mover diferente del Espíritu Santo, es decir, apareció en el día del Pentecostés. Yo diría, ese es el día en el que el cristianismo se separó del judaísmo, porque el mover del Espíritu Santo renovó la manera en cómo el hombre se contactaba con Dios. Antes estaba el Espíritu Santo, por supuesto, pero no se derramaban los dones espirituales. Este fue el cambio que hizo que la Iglesia se revolucionara completamente y separó al cristianismo del judaísmo. Luego vino la reforma luterana, que rompió los esquemas rituales católicos y impuso un protestantismo, un cristianismo menos ritualizado, un cristianismo con un contacto más directo con el Señor. Y bueno, desde ahí estamos hablando más de 500 años, no ha pasado nada nuevo. Se necesita una segunda, o bueno, una tercera revolución cognitiva religiosa. Cuando el Señor tomó al hombre en el jardín del Edén, le sopló Nishmat Haim, le sopló un alma viviente, un aliento de vida, y esto fue el proceso cognitivo que nos diferenció de los animales, lo que nos hizo ser homínidos superiores a convertirnos en Homo sapiens. Hubo una revolución cognitiva, el aliento de vida sobre nosotros, con una capacidad para imaginar, para crear, para investigar, para conocer, para crear diferentes disciplinas científicas e interactuar con el mundo que nos rodeaba. En el siglo XXI se necesita un nuevo aliento de vida que revolucione a la Iglesia y a la disciplina religiosa también, para que esté a la altura de los retos que le depara. Echar mano de las disciplinas científicas es la Iglesia lo tiene que hacer, es una necesidad impulsar la investigación, trabajar de mano con profesionales, desarrollar un propio método científico con base en el empirismo o en ciencias más duras que le permitan a los líderes cristianos crecer en sabiduría y estar a la vanguardia académica en cuestiones que tienen relación con el alma y con el espíritu. Es indispensable que la Iglesia eche mano de los recursos de la psicología, que desarrolle métodos y técnicas que permitan entender los procesos anímicos de los individuos, como hemos visto, entender cuando se trata de una neurosis y cuando se trata de un endemoniado. Y bueno, hay fármacos, hay tecnologías nuevas, se necesitan biólogos cristianos que conciban herramientas que permitan implementar el desarrollo anímico. Si en el futuro nos depara un desarrollo
un diseño genético. Bueno, la iglesia debe estar al tanto, cómo rediseñar al ser humano para que pueda tener un contacto más vívido, más real con el Creador. ¿Sí me explico? Si tomas un fármaco para tener un mejor desempeño en tu trabajo, para tener mayor inteligencia, y estoy hablando de vitamina D, de vitamina C, no sé, me explico, no estoy hablando de drogas psicotrópicas, simplemente de las pastillas que tomas todos los días. Bueno, tomas calcio para que tus huesos se fortalezcan, tomas vitamina C para tener mayores anticuerpos. Bueno, pues puedes tomar vitamina Deus para que tengas un contacto más fuerte con Dios. Esto solamente lo puede hacer un biólogo cristiano que esté interesado en las cuestiones espirituales. No solamente usar las nuevas tecnologías, crear técnicas propias que permitan un contacto mejor con el Señor. Ya hay cascos que se utilizan para poner la mente en orden, para callar los pensamientos. ¿Te imaginas una oración con un silencio donde nada más estás tú con Dios? ¿Sí me explico? Es decir, herramientas para desarrollar procesos cognitivos donde se tenga una experiencia espiritual más real y más vívida. Debemos echar mano de las ciencias duras para conocer los misterios de Dios y del universo. La mecánica cuántica ha revelado grandes cosas, principios espirituales que rigen el mundo incorpóreo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde el futuro es una probabilidad con base en el presente, está describiendo que nuestras decisiones modifican nuestro destino. Profundo, ¿no? Bueno, completamente bíblico. Es el libre albedrío entendido en términos de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica dice: el observador va a ejercer una influencia en la probabilidad futura. Cuando se envían fotones para ver cómo actúa el electrón, el fotón va a modificar también la respuesta final. Es decir, una persona que ha recibido la revelación del Espíritu Santo va a modificar de manera radical su vida. Son principios de mecánica cuántica. El tercer principio dice que una partícula subatómica, y esto es un hecho, es onda y partícula al mismo tiempo. Hay toda una teoría de cuerdas donde dice ni siquiera es una partícula, es una cuerda que está vibrando, ¿no? Y lo único que se ven son las vibraciones. Bueno, esto nos habla de la dualidad entre cuerpo y espíritu de nosotros mismos. La astronomía es una disciplina poderosísima también para poder entender y descifrar el mundo sobrenatural de Dios. Acaban de fotografiar un agujero negro y bueno, la manera en cómo se comporta el espacio y el tiempo cuando está uno cerca de la singularidad, cuando está uno cerca del punto donde no hay retorno. La modificación del tiempo y del espacio nos permite entender la eternidad, nos permite entender cómo el mundo sobrenatural de Dios se maneja en los ámbitos celestes. Por supuesto que la arqueología, la paleontología nos han ayudado a comprobar la veracidad de los relatos bíblicos. La antropología ha permitido comprender el contexto y la manera de entender el mundo que caracterizó la Weltanschauung, la Imago Mundi, la cosmovisión de los seres humanos de entonces. Debemos estar pendientes de los nuevos hallazgos. Es un requisito indispensable para resignificar el texto bíblico o para encontrar explicaciones con mayor profundidad teológica.
Si a la iglesia del siglo XX se le acusó de mantener valores victorianos de finales del siglo XIX y las diferentes disciplinas científicas desplazaron el fuero erudito de la religión desde el siglo XV a través de mucho sufrimiento, ¿no? Si nos oponemos a los cambios tecnológicos que están afectando la biología humana, que están afectando las comunicaciones, que han revolucionado la manera en cómo interactuamos los seres humanos, estaríamos cayendo en un error que nos podría costar muy, muy caro. Estar a la vanguardia de la tecnología, de la ciencia, del cambio cognitivo, no es solamente un desafío, es una necesidad que la iglesia debe prever para no quedarse al margen de las alteraciones vertiginosas que están ocurriendo y que van a ocurrir en los próximos años. La iglesia debe estar abierta al cambio, la iglesia debe estar presta para echar mano de los recursos, crear una técnica propia, crear una teología distinta con los recursos que tiene a la mano. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.